Lectura de la Biblia. Segundo de los Reyes. Capítulos 6 al 8. Capítulo 6. Los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: Mira, estamos demasiado apretados en el lugar donde vivimos contigo. Por favor, déjanos ir al Jordán para que cada uno consiga un tronco y podamos construir allí un lugar donde vivir. Él contestó. Vayan. Uno de ellos dijo. ¿Podrías venir, por favor, con estos siervos tuyos? A lo que él dijo. Está bien, iré. De modo que fue con ellos. Llegaron al Jordán y se pusieron a talar árboles. Mientras uno de ellos estaba talando un árbol, la cabeza del hacha se le cayó al agua, y entonces gritó: ¡Ay, mi señor! ¡Era prestada! El hombre del Dios verdadero le preguntó. ¿Dónde cayó? Así que le mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un pedazo de madera, lo tiró allí e hizo flotar la cabeza del hacha. Le dijo: Sácala. Él estiró la mano y la sacó. Ahora bien, el rey de Siria fue a pelear contra Israel. Consultó a sus siervos y les dijo: Acamparé en tal y tal lugar con ustedes. Entonces el hombre del Dios verdadero le mandó decir al rey de Israel: Cuidado, no pases por ese lugar, porque los sirios están bajando por ahí. Así que el rey de Israel les mandó un aviso a los que estaban en el lugar que el hombre del Dios verdadero le había dicho. Eliseo siguió dándole advertencias, y el rey no pasaba por esos lugares. Esto pasó en varias ocasiones. El rey de Siria se enfureció mucho, así que reunió a sus siervos y les dijo: ¡Confiesen! ¿Quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Uno de sus siervos contestó: Nadie, mi señor el rey. Es Eliseo, el profeta de Israel. Él es quien le cuenta al rey de Israel lo que tú dices en tu propio dormitorio. Él dijo: Vayan y averigüen dónde está para que envíe hombres a atraparlo. Y más tarde le informaron. Está en Dotán. Inmediatamente envió caballos, carros de guerra y un gran ejército. Llegaron de noche y rodearon la ciudad. Cuando el sirviente del hombre del Dios verdadero se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros de guerra rodeaba la ciudad. Enseguida el sirviente le dijo: Ay, mi señor, ¿qué vamos a hacer? Pero él contestó: No tengas miedo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo se puso a orar y dijo: Oh Jehová, te ruego que le abras los ojos para que vea. Inmediatamente, Jehová le abrió los ojos al sirviente, y éste pudo ver. La región montañosa estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando los sirios bajaron a donde él estaba, Eliseo le oró a Jehová. Por favor, haz que esta nación se quede ciega. Así que él la dejó ciega, tal como Eliseo se lo pidió. Eliseo entonces les dijo: No, no es por aquí. Esta no es la ciudad. Síganme y dejen que los lleve al hombre que están buscando. Pero los llevó a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo: Oh Jehová, ábreles los ojos para que vean. Así que Jehová les abrió los ojos, y ellos vieron que estaban en medio de Samaria. En cuanto el rey de Israel los vio, le dijo a Eliseo: ¿Los mato, padre mío? ¿Los mato? Pero él dijo: No los mates. ¿Acaso tú matas a quienes haces prisioneros con tu espada y tu arco? Dales pan y agua para que coman y beban y regresen con su señor. Por lo tanto, les hizo un gran banquete, y ellos comieron y bebieron. Luego los envió de vuelta con su señor. Y las bandas de saqueadores de los sirios no volvieron a meterse nunca más en la tierra de Israel. Después de esto, Ben-Hadad, el rey de Siria, convocó a todo su ejército, subió a Samaria y la cercó. Por eso Samaria sufrió un hambre terrible. La cercaron hasta que el precio de una cabeza de burro llegó a 80 piezas de plata, y un cuarto de cab de excremento de paloma llegó a valer 5 piezas de plata. Mientras el rey de Israel iba caminando sobre la muralla, una mujer le gritó: ¡Ay, mi señor el rey! ¡Ayúdanos! A lo que él dijo: Si no te ayuda Jehová, ¿de dónde voy a sacar algo yo para ayudarte? ¿De la era? ¿De lagar de vino o de aceite? Y el rey le preguntó: ¿Qué es lo que te pasa? Ella respondió: Esta mujer me dijo: entrega a tu hijo para que nos lo comamos hoy, que mañana nos comeremos al mío. Así que cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije: entrega a tu hijo para que nos lo comamos. Pero ella lo escondió.
En cuanto el rey oyó las palabras de la mujer, se rasgó la ropa. Fue caminando sobre la muralla, y la gente vio que llevaba tela de saco debajo de la ropa. Entonces él dijo: Que Dios me castigue severamente si hoy dejo con cabeza a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba sentado en su casa, y los ancianos estaban sentados con él. El rey mandó a un mensajero para que fuera delante de él, pero antes de que este hombre llegara, Eliseo les dijo a los ancianos: ¿Vieron que ese hijo de un asesino mandó cortarme la cabeza? Estén pendientes de cuando llegue el mensajero, cierren la puerta y pónganse contra ella para que no la abra. ¿Acaso no se oyen los pasos de su señor que viene detrás de él? Mientras todavía estaba hablando con ellos, llegó el mensajero, y el rey dijo: Esta calamidad viene de Jehová. ¿Para qué voy a seguir esperando que Jehová haga algo? Capítulo 7. Eliseo entonces dijo: Escuchen las palabras de Jehová. Esto es lo que Jehová dice. Mañana, como a esta hora, en la puerta de Samaria, un seah de harina fina valdrá un siclo, y 2 seas de cebada valdrán un siclo. Al oír esto, el oficial de confianza del rey le contestó al hombre del Dios verdadero: Aun si Jehová abriera compuertas en los cielos, ¿cómo es posible que pase eso? Eliseo respondió: Lo verás con tus propios ojos, pero no comerás nada. Ahora bien, en la entrada de la puerta de la ciudad había 4 leprosos que se dijeron entre sí: ¿Qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? Si decidimos entrar en la ciudad, con el hambre que hay allí, nos vamos a morir. Y si nos quedamos aquí sentados, de todas maneras moriremos. Así que vayamos al campamento de los sirios. Si nos matan, pues morimos, pero si nos perdonan la vida, seguiremos viviendo. Por lo tanto, se levantaron al oscurecer y entraron en el campamento de los sirios. Cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, no había nadie allí. Y es que Jehová había hecho que el campamento de los sirios oyera el sonido de carros de guerra y de caballos, el sonido de un gran ejército. Y los sirios se dijeron unos a otros: Miren, el rey de Israel contrató a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto para atacarnos. Inmediatamente, mientras anochecía, se levantaron y huyeron. Dejaron sus tiendas de campaña, sus caballos y sus burros. Dejaron el campamento tal como estaba y huyeron por sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas y se pusieron a comer y beber. Se llevaron de allí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo. Después volvieron, entraron en otra tienda, se llevaron cosas de allí y también las escondieron. Finalmente se dijeron unos a otros: Lo que estamos haciendo no está bien. Hoy es un día de buenas noticias. Si nos quedamos callados y esperamos hasta el amanecer, vamos a merecer que nos castiguen. Mejor vayamos a informar esto a la casa del rey. Así que fueron, llamaron a los porteros de la ciudad y les dijeron: Entramos en el campamento de los sirios, pero no vimos ni oímos a nadie. Solo había caballos y burros atados, y las tiendas estaban intactas. Enseguida los porteros gritaron la noticia, que llegó hasta la casa del rey. El rey se levantó inmediatamente, en plena noche, y les dijo a sus siervos: Déjenme decirles lo que planean hacer los sirios. Como ellos saben que tenemos hambre, salieron del campamento para esconderse en el campo, pensando: saldrán de la ciudad, y entonces los atraparemos vivos y entraremos en ella. Uno de sus siervos dijo: Por favor, permite que algunos hombres salgan con 5 de los caballos que quedan en la ciudad. ¿Qué más da? Ellos acabarán igual que toda la gente que queda en Israel, y que toda la gente de Israel que ya murió. Vamos a enviarlos, a ver qué pasa. Así que se llevaron 2 carros con caballos. El rey los envió al campamento de los sirios y les dijo: Vayan a ver. Fueron buscando a los sirios hasta el Jordán, y todo el camino estaba lleno de ropa y utensilios que ellos habían dejado tirados al huir desesperados. Los mensajeros volvieron y se lo informaron al rey. Entonces el pueblo salió a saquear el campamento de los sirios. Así, de acuerdo con las palabras de Jehová, un seah de harina fina llegó a valer un siclo, y 2 seas de cebada llegaron a valer un siclo. El rey había puesto a su oficial de confianza a cargo de la puerta de la ciudad. Pero la gente lo atropelló allí en la puerta y él murió, tal como había dicho el hombre del Dios verdadero cuando el rey bajó a verlo. Pasó tal como el hombre del Dios verdadero se lo había dicho al rey: Mañana a esta hora, 2 seas de cebada valdrán un siclo, y un seah de harina fina valdrá un siclo en la puerta de Samaria. Pero el oficial le había dicho al hombre del Dios verdadero: Aun si Jehová abriera compuertas en los cielos,
¿Cómo podría pasar algo así? Y Eliseo le había respondido: Lo verás con tus propios ojos, pero no comerás nada. Eso fue exactamente lo que le pasó, porque la gente lo atropelló y lo mató en la puerta. Capítulo 8. Eliseo le dijo a la madre del niño al que le había devuelto la vida: Anda, vete con los de tu casa a vivir como extranjera donde quiera que puedas, porque Jehová ha anunciado que en el país habrá una época de hambre que durará 7 años. Así que la mujer hizo lo que el hombre del Dios verdadero le dijo. Se fue con los de su casa y se quedó a vivir en la tierra de los filisteos durante 7 años. Después de 7 años, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y fue a pedirle al rey que le devolvieran su casa y su campo. Ahora bien, el rey estaba hablando con Geasí, el sirviente del hombre del Dios verdadero. Cuéntame, por favor, todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo, le dijo el rey. Justo cuando le estaba contando al rey cómo Eliseo le había devuelto la vida a un muerto, llegó la madre del niño al que le había devuelto la vida para pedirle al rey que le dieran su casa y su campo. Enseguida Geasí dijo: Mi señor el rey, esta es la mujer, y este es su hijo, a quien Eliseo le devolvió la vida. Ante eso, el rey le preguntó a la mujer cómo pasó todo, y ella se lo contó. Entonces el rey puso a su disposición a un funcionario de la corte, a quien le dijo: devuélvele todo lo que le pertenece, y el valor de todo lo que ha producido su campo, desde el día en que se fue del país hasta ahora. Eliseo fue a Damasco, y en ese tiempo, Ben-Hadad, el rey de Siria, estaba enfermo. Así que le informaron: Ha venido el hombre del Dios verdadero. Ante eso, el rey le dijo a Hazael: Ve a ver al hombre del Dios verdadero, y llévale un regalo. Pídele que le consulte a Jehová si me voy a recuperar de esta enfermedad. Hazael fue a verlo y le llevó un regalo: la carga de 40 camellos con todo tipo de cosas buenas de Damasco. Cuando llegó, se puso ante él y le dijo: Tu hijo Ben-Hadad, el rey de Siria, me mandó a preguntarte, ¿me recuperaré de esta enfermedad? Eliseo le contestó: Ve y dile, sin falta te recuperarás, aunque Jehová me ha revelado que sin falta morirá. Y se quedó mirando a Hazael fijamente hasta que lo incomodó. Entonces el hombre del Dios verdadero se echó a llorar. Hazael le preguntó: Mi señor, ¿por qué lloras? Y Eliseo le contestó: Porque sé cuánto daño le harás al pueblo de Israel. Quemarás sus fortalezas, matarás a espada a sus mejores hombres, golpearás a sus hijos hasta despedazarlos, y les rajarás el vientre a sus mujeres embarazadas. Hazael le dijo: ¿Cómo podría este siervo tuyo, un simple perro, hacer algo semejante? Pero Eliseo le dijo: Jehová me ha revelado que tú serás rey de Siria. Luego Hazael dejó a Eliseo y volvió para ver a su señor, quien le preguntó: ¿Qué te dijo Eliseo? Él le contestó: Me dijo que sin falta te recuperarás. Pero al día siguiente Hazael agarró una colcha, la metió en agua y la apretó contra la cara del rey hasta que murió. Y Hazael se convirtió en el nuevo rey. Jehoram, hijo del rey Jehoshafat de Judá, se convirtió en rey en el 5º año de Joram, hijo de Acab, el rey de Israel, mientras Jehoshafat todavía era rey de Judá. Tenía 32 años cuando llegó a ser rey, y reinó 8 años en Jerusalén. Siguió los pasos de los reyes de Israel, tal como lo habían hecho los de la casa de Acab, pues la hija de Acab había llegado a ser su esposa. Y él hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová. Pero Jehová no quiso destruir a Judá por consideración a su siervo David, pues le había prometido que les daría una lámpara a él y a sus hijos para siempre. En los días de Jehoram, Edom se rebeló contra Judá y entonces proclamó su propio rey. Así que Jehoram cruzó hacia Sair con todos sus carros. Se levantó de noche y venció a los edomitas que lo habían cercado a él y a los comandantes de los carros, y el ejército huyó a sus tiendas. Pero la rebelión de Edom contra Judá ha seguido hasta el día de hoy. En aquel tiempo, Libná también se rebeló. Y el resto de la historia de Jehoram, todo lo que hizo, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Después, Jehoram descansó con sus antepasados, y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Y su hijo Ocosías se convirtió en el nuevo rey. Ocosías, hijo del rey Jehoram de Judá, llegó a ser rey en el año 12 de Jehoram, hijo de Acab, el rey de Israel. Ocosías tenía 22 años cuando se convirtió en rey, y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre era Atalía, la nieta del rey Omri de Israel.
Ocosías siguió los pasos de los de la casa de Acab, y hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, como la casa de Acab, pues su padre se había casado con una mujer de la casa de Acab. Y él fue con Jehoram, hijo de Acab, a luchar contra el rey Hazael de Siria en Ramot Galaad, pero los sirios hirieron a Jehoram. Entonces el rey Jehoram volvió a Jezreel para recuperarse de las heridas que los sirios le habían causado en Ramá, cuando peleó contra el rey Hazael de Siria. Como Jehoram, hijo de Acab, estaba herido, Ocosías, hijo de Jehoram, el rey de Judá, bajó a Jezreel para verlo.